Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de temas importantes para la familia, para nuestros pueblos, para nuestras ciudades. Estamos revisando lo que dice la profecía con respecto a los tiempos que estamos viviendo. El tema de hoy tiene que ver con la salud tanto del cuerpo como lo que está dentro del cuerpo. La Biblia nos enseña acerca de la salud del ser humano. Y para ello vamos a ir a revisar la vida humana del Señor Jesucristo. Él es el modelo para todo ser humano y por eso la Biblia habla de Jesucristo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todo habla de Jesucristo. Cristo vino para ayudarnos a todos los seres humanos si le conocemos. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos hablando siempre de Jesucristo, revisando la Biblia y dando la enseñanza correspondiente a las circunstancias y a los tiempos que estamos viviendo. Hoy terminamos un ayuno de 3 días correspondiente al mes de agosto. Estamos en tiempos de ataque del enemigo, desastres naturales. Estamos en tiempos de muchas lluvias torrenciales, inundaciones, terremotos, incendios, naturales. Todo lo que tiene que ver con los desastres naturales, no se diga también de la emergencia sanitaria que se están viviendo en muchos pueblos. Así que todo esto es parte de los tiempos proféticos que ya estamos viviendo, como nunca se han visto, por ejemplo, los desastres en Europa, en Alemania, en Bélgica, en otras naciones donde generalmente no había nieve, ahora hay nieve, como en Brasil. Nunca habían visto nevar en el Brasil. Allá en Siberia, donde hay tanto frío, allí hay mucha nieve, ahora los incendios. Así que el mundo ha sido trastornado totalmente y la causa está en el ser humano. Así que necesitamos por eso predicarle al ser humano del Evangelio de Jesucristo. Cristo representa un cambio en el ser humano, un cambio de pensamiento, un cambio de comportamiento, un cambio de conducta, el único que puede ayudarnos a caminar en la plena bendición de Dios. Dios quiere que caminemos en todas sus bendiciones, tanto espirituales como de salud física, como también de salud financiera. Todos los aspectos de la vida humana, de una familia, de una ciudad, Dios quiere siempre lo bueno. Las lluvias son de Dios, nada más que hay lluvias de bendición, dice la Escritura en Ezequiel, lluvias de bendición. Pero estas lluvias que estamos viendo en estos últimos días o semanas no son lluvias de bendición, están trayendo problemas, desastres, ruina económica, personas que han perdido todo. Así que necesitamos por eso ir a la fuente de la bendición que es Dios, y Dios proveyó la bendición por medio de su Hijo Jesucristo, de quien predicamos aquí en La Voz de la Alianza. Por eso hoy hablaremos de la salud integral, que tiene que ver tanto con lo interno del cuerpo como lo externo del cuerpo. Porque el ser humano, la persona, no solamente es cuerpo. Debemos analizar que también tenemos una vida interna dentro del cuerpo, y para ello está la Biblia que nos va enseñando todo ello. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza, en este tu programa donde hablaremos de la sanidad integral o de los 5 pilares que sustentan la salud del ser humano. La salud es un término general que abarca todo, y aquí tenemos 5 aspectos que vamos a hablar en este programa, como es el ayuno, es la comida o el alimento que nutre el cuerpo, pero también el caminar, el mover. Un cuerpo sano se mueve, y el trabajar. Dios creó el cuerpo para alimentarse, y por eso puso dones y talentos para el trabajo. Todo don y todo talento, todo oficio, toda profesión viene de Dios.
Así que debemos trabajar para comer, dice la Escritura, el que trabaja va a comer. Así que todo está relacionado. Y el descanso, después de un día de actividad, hay que descansar para reponer fuerzas para el otro día. Así que todo ello lo vivió el Señor Jesucristo. Cristo es el modelo de vida humana aquí en la tierra, y su vida ministerial, su vida de enseñanza comenzó en el ayuno. Por eso hoy comenzamos en el ayuno, ya que estamos ayunando 3 días de ayuno, y hay que conocer los beneficios del ayuno. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, bueno, pues disponemos nuestro corazón para escuchar a Dios cuando estamos ayunando. Es un tiempo que debemos apartar para orar, para leer la Biblia, para estar en comunión con Dios, para llenarnos de su presencia. Y es un tiempo maravilloso para recibir de Dios. Así que es muy importante ayunar. Los judíos ayunaban 2 veces a la semana. Y también es muy saludable para el cuerpo. Así que nos liberamos de todas las toxinas y limpiamos nuestro cuerpo también a través del ayuno. Así que todo el que quiera ayunar para Dios y buscar a Dios va a ser muy bendecido de Dios y va a ser sano también. Así es. Sí, bueno, el ayuno no es ayuno si no hay oración. Así es. Sí. La oración es lo más importante por la cual uno está ayunando. Y bueno, los ayunos pues tienen que ser también no tan prolongados, ¿no? Por la salud misma del cuerpo, para después no requerir atención médica. Simplemente el ayuno es un tiempo de apartarse para Dios, y en ese apartarse es donde buscamos a Dios, es donde oramos, y entonces es donde también Dios nos responde, porque Dios responde cuando hay un clamor que es genuino, y eso lo hace tanto el ayuno como la oración, que tienen que ser genuinos delante del Señor. Y bueno, Dios es el que pesa los corazones, y Él sabe todo acerca de nosotros. Él es un Dios omnisciente, Él todo lo sabe, y bueno, de esa manera es como nosotros nos podemos acercar a Dios y ver resultados sorprendentes en cada área de nuestras vidas. Y Así sobre es. todo cuando tenemos una necesidad o un problema existente de cualquier tipo en la familia o de manera personal, uno debe hacerlo, debe uno ayunar y debe uno buscar a Dios, y entonces ver la respuesta maravillosa de Dios. Sí, todo problema tiene solución. Dios es el que provee la solución al problema. El problema es en la tierra. ¿Por qué tenemos problemas en la tierra? Porque hay un enemigo del ser humano, un enemigo de Dios, un enemigo de la tierra que se llama de diversos nombres. La serpiente que engañó a Eva, serpiente antigua, pero también se le conoce como Satanás, también se le conoce como el diablo o el dragón. Así que tiene diversos nombres. Es un enemigo que no lo vemos, se mueve en lo espiritual, es invisible. Por eso necesitamos al Dios invisible que nos pueda ayudar. Si nosotros caminamos solamente en los 5 sentidos que tenemos en el cuerpo humano, no veremos al diablo, no veremos las obras que el enemigo está haciendo en lo oculto. Necesitamos la ayuda de Dios, y Dios está en los cielos y ha proveído todo en solución al hombre en la tierra por medio de la oración. A esto vino Jesucristo, a enseñarnos cómo comunicarnos de la tierra al cielo. Por eso Dios, el Padre, proveyó un cuerpo humano a su Hijo para entrar al planeta Tierra. Todo espíritu que entra a la tierra tiene que estar habitando en un cuerpo. Así que debemos conocer estos principios. Y Dios proveyó un cuerpo a su Hijo para estar en la tierra. Fue conocido con el nombre humano de Jesús. Jesús es un nombre propio, y
En los tiempos que nació Jesús, habían otras personas que se llamaban Jesús, pero no todos los que tenían el nombre de Jesús eran el Cristo, el Mesías prometido. El Cristo vino del cielo, tomó un cuerpo humano, tomó un nombre que Dios le asignó, Jesús, que significa el Salvador, venía a salvar a todos los seres humanos. Así que tenemos que conocer todo lo que Dios proveyó en salvación al ser humano y cómo Jesús se movió en la tierra. Jesús tuvo que tener necesidades propias en el cuerpo, tuvo la necesidad de comer, tuvo la necesidad de caminar, de trabajar, fue carpintero, fue hijo de carpintero y fue de oficio carpintero antes de comenzarle a servir a Dios el Padre. Así que todo esto lo tenemos en la enseñanza de la vida humana del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que ir a la Biblia que nos enseña de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 7, o del 5 al 8, de cómo Dios le preparó un cuerpo a su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino, fue engendrado por el Espíritu Santo y habitó en la tierra durante un tiempo determinado de acuerdo a la profecía. En Hebreos 10, versículos del 5 hasta el 9, vamos a leer. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Jesucristo vino a la tierra en la gracia y el favor de Dios, lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo ahora tenemos toda respuesta de Dios, toda solución de Dios, todo problema que ocasiona el diablo por la ignorancia de no conocer la Biblia, la palabra de Dios, y caer en los lazos de la mentira y del engaño de Satanás. Entonces, solamente Dios puede ayudarnos a encontrar la solución. A esto vino Jesucristo. Dice la Escritura en 1 de Juan 3:8 que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Así que en Jesucristo tenemos la solución para una vida saludable, una vida que agrada a Dios, una vida totalmente en bendición. Todo cuerpo necesita moverse, necesita trabajar, necesita vivir, porque estamos en la tierra, necesitamos entonces comer. Dios determinó de que el cuerpo se alimentara de la tierra. La tierra, el fruto de la tierra trae el alimento al cuerpo. El cuerpo necesita salud, la salud viene del alimento. El alimento de la tierra trae la salud, de lo contrario habrá enfermedad, pero también hay que mover el cuerpo. Dios creó el cuerpo con tal flexibilidad para el movimiento porque Dios se mueve. Todo lo que Dios creó es movimiento. El sol se mueve, la tierra se mueve, la luna se mueve, todas las galaxias se mueven. Todo se mueve. Todo tiene vida. Todo tiene vida, exactamente. Porque la vida es movimiento. Donde hay movimiento hay vida, Así solamente es. los vivos se mueven. Así que Dios estableció todo ello. Por eso un cuerpo bien alimentado, no comer por comer, sino saber comer. Para esto vino Jesucristo, para enseñarnos, dejó al Espíritu Santo para tener
inteligencia y sabiduría y aprender a comer, porque a través de los dones del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo nos movemos ahora en la tierra para no caer en el engaño del enemigo. ¿Cuál es una de las señales que tenemos para los tiempos actuales, tiempo del siglo XXI, que ya estamos viviendo antes de la venida de Cristo? Porque hemos hablado de que pronto vendrá el arrebatamiento de la iglesia. El trabajo de la iglesia, el trabajo de los cristianos terminará. Entonces Jesucristo levantará su iglesia para que venga otro tiempo, un tiempo de juicio sobre los incrédulos. 21 juicios que vendrán sobre las naciones que no quisieron creer en Jesucristo. Bueno, y dice la Biblia, cada uno de estos juicios es terrible. Sí, eso vendrá después. Así Hoy es. estamos en el tiempo de la gracia De la Dios, gracia. donde se está manifestando la ayuda de Dios al que quiera ser ayudado. Por eso se predica el Evangelio. Los que disponen su corazón a oír, creer y obedecer serán muy bendecidos. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 24. La Biblia habla de las profecías que tienen que ver para el último tiempo, y hay una señal que muestra acerca del tiempo último antes de la venida de Jesucristo. Y esta señal tiene que ver con la comida. Dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 34 y 35. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Son palabras dichas por el Señor Jesucristo, advirtiendo de los últimos tiempos que ya estamos viviendo. Nuestra generación de este siglo XXI es la generación del cumplimiento de lo que estamos leyendo. Por eso, en este tu programa de La Voz de la Alianza, estamos hablando de profecía actual, de lo que Dios ha revelado para nuestra generación. Y aquí habla de la glotonería. El Señor Jesucristo dijo, Que los corazones mirad por no se carguen vosotros mismos, de gula y de no glotonería. ser glotones o no caer en la glotonería. Tener cuidado con lo que vemos, oímos y comemos, porque no hay que embriagarse de lo que vemos, ni tampoco creer todo lo que oímos, y también tener cuidado de la comida. No toda la comida va a ayudarnos. Las personas que comen mucho tienen un cuerpo muy pesado y por lo tanto no podrán oír la voz de Dios, porque Dios es espíritu. Es allí donde entra la enseñanza del ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es sensibilizarnos, es que nuestro cuerpo esté en condición de oír la voz de Dios. Dios es espíritu y Dios nos habla dentro, al interior del cuerpo. Necesitamos dejar de comer o de alimentar el cuerpo para que ahora podamos alimentarnos de la palabra de Dios en nuestro espíritu. Por eso tenemos que ayunar un tiempo determinado. Y la enseñanza la da el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo comenzó el ministerio terrenal del Señor Jesucristo? Después de haber ya pasado por la etapa de ser niño, de ser adolescente y llegar a la etapa de ser una persona adulta. Ya Jesucristo había pasado la vida familiar de papá, mamá y hermanos. Ahora Jesucristo comenzaba a servirle a Dios el Padre como el Mesías prometido.
como el Cristo que venía a la tierra a deshacer las obras del diablo. Jesucristo comenzó en el bautismo en el río Jordán. ¿A qué edad comenzó Jesucristo? La Biblia dice a los 30 años de edad. Un cuerpo de 30 años de edad. Vamos a leer lo que está registrado en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es el bautismo que Jesucristo mostró a todo ser humano aquí en la tierra. Todos hemos nacido en la condición pecaminosa heredada de Adán y de Eva. Todos necesitamos arrepentirnos del pecado y bautizarnos en agua. El bautismo en agua representa la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Cuando la persona arrepentida se sumerge en el agua o lo sumerge en el agua, significa muerte. Y cuando sale, cuando vuelve a salir, significa vida. Jesucristo es vida, vida nueva. La persona que se bautiza sale de las aguas del bautismo a una vida diferente, a una vida de servicio. Por eso necesita la presencia del Espíritu Santo para ser conducido en la nueva vida. Cuando no éramos cristianos, caminábamos guiados por otro espíritu, el espíritu de este mundo. Pero cuando ya nos arrepentimos de todo pecado y bajamos a las aguas del bautismo, tal como lo hizo el Señor Jesús, según las imágenes también que estamos viendo en este momento, es la persona de Jesús siendo bautizada por Juan el Bautista. Juan le dijo: Señor, yo necesito ser bautizado por ti, porque Juan sabía lo que significaba el bautismo de Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo. Cristo bautizaba. Juan le dijo: yo necesito ese bautismo. Jesús le dijo: es necesario que esto se cumpla. Es el cumplimiento de la profecía. Así que Jesús fue bautizado. No necesitaba ser bautizado porque solamente los pecadores arrepentidos se bautizan. Jesucristo no tenía pecado y fue bautizado para darnos ejemplo a nosotros. La Biblia dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma. Vino el Espíritu Santo. Es lo que dice la Biblia en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, con el propósito de empezar ya a servirle a Dios el Padre, hacer milagros, liberar a los cautivos, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Leamos el versículo 23, porque es importante conocer que el ministerio de Jesús comenzó después de la vida familiar. Ya la vida familiar quedaba atrás. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. 30 años de edad. O sea que los años anteriores fueron de la familia, estuvo viviendo en Nazaret, fue el carpintero de Nazaret, sostuvo a su familia, apoyó a su madre cuando ya José no estaba, sustentó la familia, trabajó para la comida de la familia, porque el principio de la Biblia, la palabra de Dios, está en el que no trabaja, no coma. Así que había que trabajar para comer. Jesús trabajó para sustentar, para alimentar a su madre y a sus hermanos y hermanas. Esto lo señala la Biblia. Pero a los 30 años comenzó su ministerio. Aquí la Biblia enseña cómo el Espíritu Santo había venido sobre Jesús. Es el Espíritu Santo quien nos guía. Hoy hablamos de 5 pilares de la bendición de la salud.
Estos 5 pilares son enseñados y guiados por el Espíritu Santo. Esto fue lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 1. También vamos a leer Lucas capítulo 4, pero primero en Mateo 4, 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Allí está el Espíritu Santo, que es el espíritu de guerra espiritual o de guerra contra el diablo. La estrategia está en el ayuno. Dice la Biblia que Jesucristo fue conducido por el Espíritu Santo al terreno de Satanás, el desierto. Fue conducido al desierto. Para ser tentado por el Fue diablo. a la guerra, a la batalla, inmediatamente después de ser bautizado y ser ungido por el Espíritu Santo, a la batalla espiritual. Pero ¿cómo iba a librar Jesús esta batalla? Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí está entonces la estrategia de Dios para enfrentarnos a un enemigo que no vemos, a un enemigo invisible, un enemigo que usa todos los recursos naturales para atrapar al ser humano. Jesucristo comenzó en el ayuno, o sea, dejó de comer. 40 días, 40 noches, este es el máximo ayuno que puede tener el cuerpo. Jesucristo lo vivió, lo experimentó. Él ayunó 40 días, 40 noches en el campo de batalla. Nosotros ayunamos como cristianos en el mundo. Este es el campo de batalla, el mundo en que vivimos. Dios nos asigna una ciudad donde vivir, una nación donde vivir, porque Dios quiere la bendición de la ciudad, quiere la bendición de la nación, pero hay que enfrentarse a un diablo invisible, un diablo que no vemos, y solamente por armas espirituales, comenzando con el ayuno. Por eso la primera columna de la salud para el ser humano comienza con el ayuno, tal como Jesucristo lo vivió y lo enseñó en su propia experiencia. Vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2 también. Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Aquí está entonces lo que representa el ayuno. El ayuno es dejar de comer. Pasados los 40 días, ya Jesús tuvo hambre. El ayuno no es morirse de hambre. El ayuno es una estrategia espiritual dada por Dios para enfrentar espíritus, enemigos. Nosotros, la Biblia dice que somos espíritu y tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Esta es la definición del ser humano o de la persona humana. Nosotros no solamente somos cuerpo, sino que tenemos espíritu y alma. O sea que si Dios es espíritu, nosotros fuimos creados como Dios, en espíritu. Pero tenemos un alma donde nos manifestamos. Tanto el espíritu como el alma son invisibles, no se ven, están dentro del cuerpo, pero son la esencia misma del ser humano. Porque cuando salga del cuerpo, tanto el espíritu como el alma, lo que queda es un cuerpo inerte, un cuerpo muerto. Se le conoce como cadáver, es un cadáver ya. Y todo cadáver hay que enterrarlo porque no tiene vida. ¿Dónde está la vida? En el espíritu. El espíritu humano es vida. El espíritu es el que mueve el alma. El alma es el centro motor del ser humano. Pero si no hay vida en el espíritu, esa alma es conducida en los propósitos de el príncipe del mundo. Por eso vemos tanta maldad, porque es la voluntad del diablo de que los hombres caminen en odio,
en amargura, en venganza, en violencia. Jesucristo vino a enseñar del amor al prójimo, en cambio el diablo todo lo contrario, el odio al prójimo, dice Satanás. Así que estamos en una lucha. ¿Cómo libramos la lucha? En el espíritu. Por eso tenemos que dejar de alimentar el cuerpo, que fue lo que hizo Jesucristo, para empezar a moverse en el espíritu. Y en 40 días Jesucristo enfrentó al espíritu de Satanás, el diablo. El diablo lo tentó, pero Jesucristo resistió la tentación. Es lo que dice Santiago 4, vamos a leer Santiago 4:7, donde habla de cómo resistir la tentación, tal como lo hizo Jesucristo. Jesucristo, Él era el Hijo de Dios en la tierra, enseñando a todos los que crean en Él, enseñando a los que iban a ser cristianos, a lo que la iglesia es hoy en día, cómo librar la batalla, la batalla. Por eso aquí en La Voz de la Alianza hemos enseñado tanto del ayuno como de la oración. Y cada mes estamos convocando por el Espíritu Santo a ayunar con propósitos muy definidos. En este tiempo estamos en temporada de huracanes y estamos viendo cómo las fuerzas de la naturaleza están afectando otras ciudades, otras naciones. Bueno, pues es tiempo de prever todo aquello que pueda llegar a nuestra tierra y para ello es la oración y el ayuno. También seguimos con la emergencia sanitaria de un virus que está atacando todavía familias. Tenemos que librar batallas en lo espiritual contra estos espíritus que son demonios. Son demonios que están atacando el cuerpo, las células, los órganos del cuerpo. Estos demonios están trayendo muerte antes de tiempo. Por eso tenemos que librar la batalla al nivel espiritual, no al nivel de lo físico, no al nivel de la medicina. Es otra medicina, la medicina de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra es medicina a todo el cuerpo. Jesucristo libró la batalla con la palabra hablada, libró la batalla en ayuno y estar en comunicación con Dios directamente en la oración. Vamos a leer Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nos sometemos a Dios tal como lo hizo Jesucristo siendo el Hijo de Dios, Él caminó siempre sometido a Dios el Padre. Todo lo que hizo Jesucristo fue la voluntad de Dios el Padre. Jesucristo llegó a decir, yo y el Padre somos uno. Así que no había diferencia entre Dios y Jesucristo. Cristo en la tierra y Dios en el cielo. Así que la comunicación es la oración. La oración nos comunica de la tierra al cielo. Jesucristo estaba en comunicación, pero estaba ayunando para ser sensible a oír la voz de Dios. Por eso la enseñanza es la importancia del ayuno. Ayunamos para sensibilizarnos a oír de Dios. No la voz del mundo o del príncipe del mundo, sino la voz de Dios. Todos podemos oír la voz de Dios, porque cuando Jesucristo mandó ayunar, cuando Él habló de la importancia del ayuno, Él habló de que era para cualquier persona que creyera en Él. Toda persona que crea en Él y obedezca las instrucciones de su palabra, Dios se revelará. Es lo que dice, por ejemplo, en Jeremías 33:3. Allí Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas allí vienen. Que tú no conoces. Porque los secretos pertenecen a Dios, están en el cielo. Y las cosas reveladas a los hombres, a nosotros en la tierra. Y Dios revela, dice la Biblia, sus secretos por medio de sus profetas. Y la voz profética hoy, en este siglo que vivimos, bueno, desde hace 21 siglos, la voz profética es la iglesia cristiana. Por eso la iglesia, el cristiano, hombre o mujer, que busca a Dios en oración y en ayuno, empieza a conocer los secretos de Dios.
empieza a conocer la solución a los problemas. Por eso somos bendición a otras personas, porque otras personas caminan en su carne, no ayunan, no están en comunión con Dios, no son sensibles a oír la voz de Dios y están oyendo otras voces que les trae miedo, que piensan en muerte. En cambio, nosotros estamos pensando siempre en el término de vida, porque Dios es vida y Dios nos revela lo que debemos hacer. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te revelaré y te mostraré, te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Que tú no conoces. Así que hay cosas que no conocemos, solamente las conoceremos cuando Dios nos las revele. Sí, aquí quiero añadir, bueno, el enlace que hay aquí con la palabra resistir, ¿no? Que es lo que leímos también. Porque la palabra resistir, muchos creen que es aguantar o soportar, pero es más que eso, no es solamente una actitud de defensiva, pero también es ofensiva es al una mismo actitud tiempo. De acción, de atacar al enemigo o de estar avanzando en fe, o sea, resistir en fe, pero es avanzar. Sí. Y bueno, en el reino de Dios avanzamos cuando hablamos la palabra. Sí, exacto. Nada sucede sin la palabra hablada. Por eso no debemos callar, no debemos dejar de hablar de Jesucristo. El enemigo viene con alguna palabra, alguna mentira, nosotros lo resistimos hablando la palabra de Dios, exactamente. Sí, por eso la palabra nos da sabiduría, nos da revelación. Por eso dice en Jeremías, ¿no? Él nos va a mostrar las cosas que están ocultas, para que tengamos sabiduría. Cuando nosotros conocemos lo que hay del otro lado, conocemos quién es nuestro enemigo y también conocemos lo que tenemos, entonces sabremos que tenemos victoria contra el diablo y sus demonios. Sobre cualquier cosa que el diablo haga, no hay nada que nos haga daño porque la palabra de Dios lo dice, porque Jesucristo mora en nosotros. Entonces, por ello, el conocimiento es poder. Y cuando lo ejercemos es hablando la palabra, es allí donde estamos resistiendo. Eso fue lo que hizo Jesucristo en el desierto. Vemos en todas las tentaciones que sufrió de parte del diablo, cómo resistió Jesús hablando la palabra. Sí. Bueno, y al final lo envió fuera del desierto prácticamente. Porque y la primera tentación tenía que ver con la comida. Porque realmente el diablo luego ataca cuando está uno en cierta debilidad. En ese momento, cuando el Señor Jesucristo ya tenía 40 días de haber ayunado, 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Me imagino que tenía muchísima hambre y aparte su cuerpo estaba debilitado. Sí. Pero entonces vino el diablo en ese punto a ofrecerle y decirle, bueno, ¿no es que eres el Hijo de Dios? Pues haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Vino el tentador, ¿no? Ahora, Dios nos da revelación en lugares que son apartados también, donde nosotros también nos reservamos para con Dios. Es allí donde Él nos revela sus secretos, es lo que dice Amós. Quiero leer nada más lo que dice Amós, el capítulo 3, versículos 7 y 8. Bueno, ahí nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová el Señor, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces aquí vemos, Dios nos da revelación a nosotros. Cuando habla de los profetas, está hablando también de la iglesia en secreto, cuando nos apartamos para Dios, cuando estamos dedicando tiempo para el Señor. Y es en lo secreto donde tenemos la victoria. Es lo que dijo Jesucristo, ¿no? Que oremos, no demostrando que oremos, o no siendo orgullosos de que nosotros sí oramos y oramos en voz alta en la esquina de una calle. No, simplemente dijo Jesucristo, ve a tu cuarto, resérvate, escóndete en un lugar apartado, y es allí donde mi Padre te va a recompensar en público. ¿El que te ve en secreto? Sí, si el Señor te ve en privado, todo lo que tú hagas en privado, Dios lo va a recompensar en público. Y aquí vemos el león, dice, va a rugir. Y cuando el león ruge, bueno, el león tiene que ver con Jesucristo, Él es el león de Judá.
y tiene que ver también con nosotros, la iglesia. Nosotros somos los leones hoy en día sobre nuestra ciudad o el estado o el país, porque cuando estamos rugiendo, así como cuando el león ruge, todos los animales se paralizan. Y de esa misma manera, cuando estamos profetizando, todo el mundo se paraliza también. La palabra. Eso es lo que dijo Pedro cuando fue amenazado, fue que lo querían censurar a que se callara y Así que no es. hablara en el nombre de Jesús. Entonces Pedro dijo, no puedo dejar de hablar, ni oír, no puedo callarme. Lo que he visto y he oído. Lo que el Señor ha mostrado en su amor hacia nosotros, no lo podemos callar. Somos testigos de Jesucristo. Bueno, y por eso porque también no hay otro nombre debajo del cielo, en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. Ahora si también, callamos el nombre de Jesucristo, no hay solución a los problemas de la tierra. Ahora también lo que el Señor responde a Satanás es algo tremendo y es lo que estamos viendo, que no solo de pan vivirá el hombre, pues fue la sino primera de toda tentación palabra que trajo el diablo, que sale la comida. de la boca de Dios. O sea, no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de la palabra de Dios también. Entonces, cuando viene el enemigo y te ataca de alguna manera, pues entonces uno con la palabra, uno repele el ataque, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, ciertamente la comida es importante para tener buena salud. Para mantener el cuerpo. Mantener el cuerpo. Para tener vida física, vida biológica, podernos mover, pero es más importante. Pero nosotros somos espirituales también. Todo comienza allí. Pero es más importante es librar la batalla. La palabra de Dios. Sí. Que eso también fue lo que le sucedió a Jesús en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. Porque, bueno, vemos allí los discípulos le traen de comer. Y es donde Jesús les dice, bueno, yo tengo un mejor alimento que comer ahora, que es la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Por eso todo comienza en la batalla espiritual. Ninguna bendición para nosotros los seres humanos es automática. Toda bendición tiene que ser en lucha espiritual. Jesucristo habló diciendo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. O sea que las promesas de Dios están aquí. Sí, están registradas en la Biblia, la palabra de Dios, pero yo tengo que hacer efectiva cada promesa en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en mi ciudad, en mi nación. Y para ello tengo que entrar a la batalla, tengo que enojarme contra un diablo opositor, tengo que resistir al enemigo en fe, tengo que levantarme como un león para rugir y decirle, diablo, vas a soltar lo que Dios ha prometido para mi vida, porque está escrito, como lo dijo Jesús, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, porque el diablo trata siempre de atacar de manera especial usando términos de la palabra. El diablo conoce de la palabra de Dios, la tergiversa, dice verdades a medias, así que por eso tenemos que estar firmes en el conocimiento de la palabra. Jesucristo resistió al enemigo en el ayuno de 40 días hablando la palabra, y dice la Biblia que cuando terminó todo, versículo 14 de Lucas 4, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Empezó su vida ya porque se establece en Capernaum, empieza su vida ministerial. Y como toda persona, Jesús tenía que comer, Jesús tenía que caminar, Jesús tenía que trabajar ahora en el reino de Dios. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 1, porque dice la Biblia que Jesús a temprana hora era lo primero que hacía en un día de la semana. Capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Allí oraba Jesucristo en comunión con Dios o en comunicación por medio de la oración en un lugar desierto, en un lugar apartado. Jesucristo se apartaba. La Biblia dice que todo lo que nosotros hablemos con Dios en privado, Él nos recompensará, nos apoyará, nos fortalecerá, nos dará favor y gracia en público. Así que Jesucristo comenzaba su ministerio público primero en la oración privada con el Padre. Yo creo que allí Dios el Padre Le hablaba. le daba la agenda Claro, del día. la agenda diaria. La agenda diaria. Porque él mismo decía, lo que mi Padre me dijo que yo dijera, eso les digo. Y yo no hago las obras, sino el que está conmigo, mi Padre, es el que hace las obras. Todo el tiempo se refirió así porque él de madrugada buscaba a Dios con todo su corazón. Antes de empezar el día, él estaba con el Padre. Aquí y entonces está la agenda de Jesucristo. ya podía entonces hacer lo demás, hacer el Aquí día. está la agenda de Jesucristo después de haber orado. Así es. Dice la Biblia en Marcos 1, versículos 38 y 39. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Allí está su ministerio. Él ejercía la autoridad y el poder gracias a la presencia de Dios el Padre por medio del Espíritu Santo para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, pero todos los días estaba orando, recibiendo la agenda del día. Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, comenzó en una guerra contra Satanás, donde estableció las condiciones de su permanencia como el Hijo de Dios en la tierra. El diablo temblaba ante la presencia de Jesucristo. Por eso los demonios, cuando Jesucristo fue a una sinagoga, ¿qué fue lo que dijeron los demonios? Dice la palabra en Marcos también, Evangelio de Marcos capítulo 1, que allí los demonios se manifestaron y dijeron, ¡ah, Jesús de Nazaret! ¿Qué has venido a hacer? Sí, así es. Dice Marcos capítulo 1, Dice, versículo pero había en la 24. sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sabían a qué, Sé quién ellos eres. sabían a qué había venido Jesús. Sé quién eres, el Santo de Dios. Por eso los demonios tiemblan. Pero Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Por eso, en el nombre de Jesucristo, estamos declarando que para este mes de agosto, después de este ayuno, muchos hombres y mujeres se levantarán bajo el poder del Espíritu Santo para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, para abrir camino hacia la bendición a otras personas, reprendiendo espíritus territoriales, sobre todo el espíritu de miedo. Tenemos que reprender ese espíritu que está perturbando la vida y la paz de muchas familias. Reprender el miedo. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7 que Dios el Padre nos ha dado al Espíritu Santo, que es el espíritu de poder, De amor y y de dominio propio. No el espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, amor y dominio propio. Así que, amigo, amiga, si tú quieres caminar en la plena bendición de Dios, quieres caminar en los 5 pilares de la bendición, como es el ayuno, es la comida, o es el trabajar, el dormir, el buen dormir, dormir en paz, y que todo lo que emprendas en el trabajo prospere, que siempre haya favor y gracia de Dios en tu trabajo, y que tengas más que suficiente para comer en tu casa, entonces abre tu corazón y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo empezará a guiarte en la misma vida que Cristo vivió en la tierra. ¿Lo quieres hacer? Puedes repetir esta declaración de fe en este momento y allí empieza tu vida. Vida espiritual. Repite, Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento de todo pecado.
perdona mi incredulidad, perdona mi ignorancia de no conocer de ti. Pero hoy decido, Señor, abrir mi corazón y invitarte a que entres a mi vida y seas mi Salvador y mi Señor. Renuncio a Satanás y a todas sus mentiras y solamente te acepto a ti, Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi vida. Creo que resucitaste de los muertos para darme esta vida nueva en salvación. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración con tu boca, creyendo con tu corazón, ya eres un hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Bien, pues para todos los que hoy terminan el ayuno de 3 días correspondiente a este mes que inicia, donde hemos presentado 8 puntos de oración. Las bendiciones para todas las personas que oran y ayunan está en Isaías 58. Dice la Escritura: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios se compromete a estar con los que honran su palabra. Tú estás honrando la palabra de Dios, Dios te honrará. Y dice aquí: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Así que camina con el Señor, creyendo ahora de que todo lo que has hecho vendrá en recompensa. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.